Porque la historia comienza, la sabe primero Mauricio, que también es porteño, pero es porteño de Coquimbo. Y a él le contaron primero la historia y él me la cuenta a mí. Yo era porteño de Valparaíso y nunca la había escuchado. Y así empezamos a investigarla y nos dimos cuenta que sí, efectivamente era una leyenda urbana que con el paso del tiempo obviamente le habían puesto mucho polvo y había quedado un poco en el olvido. Pero si uno empieza a darse cuenta y empieza a escarbar y a contactar a gente de la Armada de aquellos años, cualquier marino, oficial, suboficial, gente de mar que haya tenido 20 años en el año 76, conoce la historia o porque fue testigo presencial o testigo de oídas de que esta historia existió y la almacenan dentro de sus grandes recuerdos, sobre todo aquellos protagonistas. Y al interior de la familia Naval todo el mundo la conoce, salvo aquellos más jóvenes, las generaciones quizás más jóvenes, no sé, aquellos que tengan hoy día 30, 35 años, es quizás una historia un poco más desconocida. Pero aquellos que estaban en su completa lucidez en el año 76, la conocen perfectamente. Sabíamos que no iba a ser una investigación corta, o sea, sabíamos cuando empezamos y dijimos, porque cada uno yo hice un reportaje en un diario, Mauricio hizo una nota televisiva y a partir de eso fue el gran impulso porque recibimos muy buen feedback, nos llegaron cartas, mucha gente que empezó a hablar y ahí nos dimos cuenta que la historia era mucho más grande y que requería una investigación de largo aliento. Y sospechamos que esto podía durar, nos pusimos como meta 3 años, pero después nos alargamos a 10 años, porque lo que pasa hicimos como una especie como de, pusimos en el tablero todas las fichas que nosotros queríamos capturar. Dijimos, necesitamos tener los testimonios de todos los comandantes y ojalá los segundos comandantes de los destructores. Lo ubicamos y algunos decían que no y algunos fueron más difíciles de obtener que otras. Después, y así fuimos señalando todo quién era el alto mando en esa época, lo que estaban vivos, porque muchos obviamente, por ejemplo, el alto mando quién era, el almirante Merino no estaba, su familia no tenía ninguna información. La memoria del almirante Merino paran antes, no llegan al año 76. Y así, y después nos fuimos dando cuenta de un montón de información que fue saliendo y cada vez se nos iban sumando, en vez de ir agotando tareas investigativas, se nos iban sumando más y más tareas. Y en un momento dijimos, bueno, tenemos que de las 50 tareas primordiales, estas 50 tareas primordiales las vamos a acabar, o sea, tenemos que completarlas sí o sí y no vamos a demorar lo que nos demoremos, porque podían haber 200 más, pero en esto logramos identificar, por así decirlo, unos 50 cabos y eso nos demoró tanto, porque, por ejemplo, una de las fuentes que nos interesaba mucho porque nos entregó muy buen antecedente en un comienzo y después dijo que no podía hablar, se acercó muy temprano a nosotros, nos dijo, yo tengo un montón de información, yo estuve en el Dr. Serrano, yo vi cosas y quiero contarles todo. Y después a la semana dijo, no puedo hablar porque mi hijo está en la Armada. Y cada tanto yo le iba diciendo, bueno, pero ahora quiere hablar o no quiere hablar. Me comuniqué durante 6 años y el año número 6 me dio la entrevista. Sabíamos que si aplicábamos el rigor y aplicábamos la tenacidad, que creemos que son las máximas herramientas periodísticas, sabíamos que íbamos a tener frutos. O sea, eran nuestras principales herramientas, la tenacidad, y sabíamos que tarde o temprano iban a ceder, y así fueron cediendo, y cuando logramos ya tener todas las grandes tareas resueltas, obviamente no quizás con toda la información que queríamos, pero por lo menos habíamos dado con toda ella, dijimos, bueno, vamos al proceso proceso editorial, de búsqueda editorial, que también es arduo, y ahí obviamente entra otra cocina, que es la cocina editorial, que también es lenta, que es un tira y afloja, hay cosas que a la editorial le gusta, hay cosas que no, y ahí obviamente se va cocinando el plato para que salga a punto. Y mientras tanto ese proceso editorial que ha sido como de 1 año y medio, y ahí fuimos chequeando como por 4ª vez un montón de datos, fuimos también señalando a la gente que sabíamos que eran protagonistas, señalándole el libro se va a imprentar en 1 mes más, el libro se va a imprentar en 2 meses más, que le interesa entregar o no interesa entregar información, y así logramos este relato. Pero así fue, o sea, de mucha tenacidad. El espionaje bilateral, o sea, Chile-Perú, Chile-Argentina, Chile-Bolivia y para los dos lados ha existido siempre
En esa época existió muchísimo y sigue existiendo. Es parte de las pegas de las Fuerzas Armadas de cada país. Y tenemos a los grandes connotados. Arturo Prat hacía pega de espionaje, Juan Domingo Perón hacía pega de espionaje, o sea, el Dream Team hacía espionaje. Entonces, es algo que todavía existe y existió en esa época. Hay muchos documentos que se han ido filtrando y algunos testimonios que han ido reconociendo algunos momentos claves de espionaje. El que más conocemos es el espionaje chileno-peruano y tenemos muchísimos testimonios. Es interesante porque este libro tenía un capítulo más que era precisamente sobre la historia del espionaje bilateral y que por una magistral decisión de los editores Patricio Jara y Marcela Escobar, ellos señalaron que era un capítulo que quizá era otro libro y que iba quizá a entorpecer la lectura. Fue muy acertada esa decisión, nos dolió muchísimo porque era mucho tiempo de trabajo que nos quitaran o que nos cercenaran ese episodio, pero ahí damos cuenta y quizás podemos abordarlo en otra historia, que el espionaje en esa época era altísimo. 2 años después del año, o sea, poco tiempo después del episodio del Marga Marga, un barco chileno es detectado en Perú con toda una tripulación. El comandante de ese buque de guerra era el Jarpa Yerja. Él estaba de segundo comandante en el año 76 en uno de los buques de guerra en el operativo. Los personajes se repiten, es súper interesante esto cuando vas viendo que estuvieron en varios lados. Y sobre todo aquellos que les toca hacer el trabajo de inteligencia, de espionaje, contraespionaje, generalmente son una oculta o una velada fuerza de élite al interior de las distintas fuerzas armadas. Es una entrevista que está en un marco muy extraño. Costó mucho pedirla, o sea, costó mucho lograr tramitarla y que finalmente la cedieran, hasta que finalmente el almirante Codina, como primera voz, es decir, en ese momento era el comandante en jefe de la Armada, es la voz más autorizada de la institución naval para emitir cualquier tipo de declaración, y ahí él finalmente lo que hace es señalar que hubo un contacto nacional, pero a título personal lo declara como la transnáufraga, lo que también es un poco extraño a nuestro juicio. Pero esa entrevista se dio en un marco donde muy inusual, puesto que costó mucho conseguirla. Él se repliega con una suerte de decanes detrás, o sea, es toda una escena muy de película la que se dio. Y en esa época, es curioso, te voy a contar, en esa época se subían todos los comunicados, todas las intervenciones del comandante en jefe y se subían a internet. Y esa entrevista se subió a internet en un momento, íntegra, toda la transcripción, pero después la bajaron. Esa fue la única entrevista que bajaron, estuvo durante mucho tiempo perdido. Ahora, una búsqueda profunda en internet siempre logra encontrar, y obviamente nosotros logramos recoger el pantallazo de esa entrevista tal cual estaba en su momento en el sitio de la Armada de Chile. Hoy día no está disponible, pero en la Deep Web se encuentra todo. Yo creo que el libro hoy día, y nos fuimos dando cuenta de esto, que al final este libro en buena parte termina siendo una suerte de tributo a todos aquellos que estuvieron arriba de los 4 destructores bombardeando un supuesto submarino y que presuntamente hundieron. Con esa verdad quizás uno puede concluirla a partir del libro. Entonces, deben ser más de 500 oficiales, suboficiales y gente de mar que fueron testigos presenciales y que este 10, 11, 12 de septiembre pasa a ser el mayor relato vivido en sus vidas. Es la historia que más quieren, que más atesoran y que muchas veces la contaron al fragor de asados familiares o de comidas familiares, y muchas familias incluso no les creían y hoy día por fin les creen a estos 500 hombres de la Armada de Chile. Y si se va a lograr saber, yo creo que, o sea, ha sido
la gran preleche en el blanco va a empezar a abrir un capítulo obviamente oculto durante 40 años. Y se va a seguir sabiendo, por supuesto, porque en los próximos 10 años la Armada de Chile tiene que obligatoriamente desclasificar todas las bitácoras que nos negó durante mucho tiempo y todos los historiales, que son los otros documentos. Y además la Cancillería tiene que entregar va a estar de público acceso toda la relación bilateral entre Chile y Perú, donde suponemos que tiene que haber información, porque hoy día también la solicitamos y obviamente por la ley está amparado para no entregarla, pero en 10 años más sí se va a entregar, se tiene que entregar. Entonces hay un montón de información que va a terminar, ¿cómo se llama? Si hoy día esta historia la contamos Full HD, en 10 años más está en 4K, seguro.